Muy buenos días a todo el mundo. Mi nombre es José Martí, soy vicepresidente de Educación de Toastmasters Valencia y hoy vamos a aprender esto. Vamos a hablar sobre el ABC, de cómo tomar el rol de evaluador de forma exitosa en Toastmasters. No sé si lo sabías, pero el rol de evaluador es uno de los roles más fáciles de hacer mal. El 95% de los miembros hacen mal el rol de evaluador. ¿Por qué? Porque todo el mundo malinterpreta cuál es el objetivo de la evaluación, de un evaluador. Quiero que me respondas en voz alta. Te voy a preguntar, ¿cuál es el objetivo de un evaluador en Toastmasters? Y quiero que me respondas en voz alta. Quiero que me digas, José, el objetivo de un evaluador es... Dímelo. Vale, maravilloso. Seguramente has respuesto algo similar a dar feedback al orador, dar retroalimentación al orador, ayudar al orador a mejorar, ¿verdad? Maravilloso, compañero. Quiero que sepas que estás completamente errado. Nunca, 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 escúchame, nunca va a ser el objetivo de un evaluador ayudar al orador. El objetivo siempre va a ser ayudar a toda la sala. Lo sé, ahora mismo estás pensando, bueno, esta es la típica charla de políticamente correcto porque ayudamos a todo el mundo. No, 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 no. Esto va mucho más allá. Cuando tú entiendes el objetivo real de un orador, en este caso de un evaluador, la perspectiva cambia completamente. Cuando tú ayudas a un orador, simplemente le estás dando consejo. Bueno, yo haría esto me ha gustado, esto no me ha gustado. Pero cuando tú estás ayudando a toda la sala, cambia la mentalidad y puedes empezar a tratar las evaluaciones no como simplemente un intercambio de opiniones, sino como microdiscursos, que al fin y al cabo es lo que son. Cada vez, y esto hacemos mucho hincapié en Toastmasters, cada vez que tú sales a escena, ya sea como improvisador, como gramático, como contador de muletillas, como evaluador, como orador, cada vez que sales a escena es un discurso. Largo, corto, micro, lo que sea, pero es un discurso. Incluso cada vez que estás hablando con alguien, hola, me llamo Federico, hola, me llamo Manuel, eso ya es un discurso. La oratoria se utiliza 24 horas al día. Y la evaluación no es una excepción. Tenemos que entender que cada evaluación tiene que empezar atrapando la atención de la audiencia y tiene que tener una estructura organizada y por último terminar con una llamada a la acción que motive tanto a la audiencia como al orador. Cuando entendemos esto, todo cambia. Es lo que en inglés se llamaría un game changer. Nos cambia la visión del juego y todo se vuelve, uno, más productivo, dos, más efectivo. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a empezar siempre antes de la reunión. Mucha gente se salta este paso y es un grandísimo problema. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a reunirnos con el orador y vamos a conseguir cierta información. Por ejemplo, título del discurso, un poco de información como cuál es su pathway, qué número de discurso va a hacer, si es veterano, si es novato. Si tú llevas algunos meses en Toastmasters o incluso años, conocerás a todo el mundo, esto no es necesario. ¿Qué aspectos quiere él que observes? Es decir, quiero que te fijes en esto, quiero que te enfoques en aquello, y cualquier detalle importante sobre el discurso, si va a utilizar proyector, si va a utilizar las luces, si va a interactuar con la audiencia, cualquier cosa para que tú estés preparado. Toda esta información es importantísima para dos factores. El primero es para poder presentar de forma efectiva al orador y dos, para poder evaluar de una forma correcta. ¿De acuerdo? Cuando tenemos esto, tenemos que entender que existen dos formas de poder evaluar. La forma oficial, podríamos decir de alguna manera, son los formularios de evaluación de Toastmasters. Estos formularios están diseñados por la organización, por Toastmasters, se pueden descargar en Basecamp. Son completamente opcionales y cuidado, tú como orador no puedes utilizarlos a menos que el orador te lo pida. Es el propio orador el que decide si quiere que le evalúes con estos formularios o de forma personal, a tu manera. Ahora mismo Basecamp está cambiando. Hasta ahora era el propio orador el que tenía que buscar los formularios, descargarlos, enviárselos de forma privada al evaluador. Ahora parece que está cambiando. Todavía no sabemos cómo va a funcionar realmente porque todavía están trabajando, pero parece ser que a partir de ahora en el propio pathway del orador, va a tener una casilla para decir enviar formulario de evaluación al miembro X y simplemente
con un botón podrá enviarle el formulario. No se sabe muy bien cómo funcionará esto. Cuando esté funcionando, nosotros haremos otro micro tutorial para explicaros cómo funciona. Lo más importante que tenéis que saber aquí es que estos formularios están disponibles en Basecamp y si vuestro orador os lo pide, oye, quiero que me evalúes con el formulario, pues tu trabajo es evaluarlo siguiendo el formulario. Ahí no hay más juego que el que te pida el orador, que al fin y al cabo es el que manda, porque es el que va a sufrir el miedo escénico de salir a hablar en público. Para todos aquellos que no queráis utilizar el formulario, para todos, que es la gran mayoría, honestamente, yo llevo años en Toastmasters y he utilizado el formulario creo que una sola vez. Es muy poco común. Además, porque generalmente una evaluación personal suele ser más completa que estos formularios. Estos formularios, bueno, muchas veces se quedan cortos, pero bueno, es una opción. Para gustos colores, como dice el refranero español. Para el resto de personas, ¿qué tenemos? Tenemos una retroalimentación personal. Aquí en Toastmasters Valencia siempre recomendamos crear una plantilla tal y como os vamos a contar. Lo primero que vamos a hacer es coger un papel y vamos a dividir el espacio en tantas categorías como queramos analizar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos comunicación no verbal, estructura del discurso, movimiento en escenario y no olvides incluir las peticiones del orador. Por ejemplo, nos han pedido que miremos si mira mucho al suelo o si utiliza el humor de forma correcta, por ejemplo. Y en cada sección, en cada categoría, vamos a incluir dos subsecciones, una positiva y una negativa. Para ser políticamente correctos, vamos a llamar la positiva fortalezas y la negativa sugerencias. Por eso de hablar de forma positiva y constructiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Cuando estemos escuchando el discurso, nunca, jamás vamos a escribir ideas largas. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta plantilla que hemos creado en Toastmasters Valencia es reducir al máximo las distracciones. Tu concentración tiene que estar 100% en el orador, en cómo habla, cómo se mueve, cuál es el discurso, cómo lo dice, cuál es el contenido. Todo esto es tu foco. Si tú estás escribiendo, ya no estás enfocado en el orador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir solo palabras clave. Tendremos las ideas en nuestra cabeza. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro. ¿Cómo no tenemos que hacerlo? Podemos leer aquí en puntos positivos. Ha empezado con una historia personal y eso está muy bien. El inicio es impactante y sorprendente. Además, las bla 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 bla. Cosas negativas. El discurso parece ser inconexo. Empieza con un tema y de bla bla bla. Todo esto es tiempo que estás utilizando escribiendo y que no estás prestando atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cambio? Vamos a escribir solo palabras clave. Por ejemplo, historia personal. Buen inicio. Regla del 3. Inconexo. Final. Las ideas largas estarán en tu cabeza, pero las keywords, las palabras clave, son las que luego, en tu tiempo de trabajo, cuando termine el discurso, vas a poder desarrollar. Todo este tiempo que tú ahorras al escribir solo palabras clave es tiempo que vas a estar enfocado en el orador. Tiene sentido, espero, para vosotros. ¿Qué vamos a hacer? Recordad que antes incluso de la presentación, antes incluso del discurso, tenemos que presentar a nuestro orador. ¿Cómo lo vamos a presentar? Muy fácil. Primero vamos a decir su nombre, vamos a decir dónde está, en qué nivel de pathway está, qué nivel de discurso tiene, etcétera, etcétera. Y tenemos que preparar a la audiencia, ofrecer un breve contexto, por ejemplo, pues de qué tema va a hablar, si nos va a sorprender, un poquito de contexto. Tenemos que mencionar también lo que nos ha pedido, porque no solo te lo ha pedido a ti, lo ha pedido a toda la sala. Ese orador ha pedido feedback, retroalimentación sobre X cosas, el humor, miradas al suelo, el movimiento, lo que sea. Y lo que espera es que toda la sala juzgue eso, no solo tú. Y por último, utilizar la estructura clásica de Toastmasters, que es el nombre, título, título, nombre. Veo tantísimos evaluadores que esto no lo hacen. Y es una pena, porque es algo distintivo de Toastmasters. Y además es precioso hacerlo de esta manera. Así que no te olvides, ¿vale? La estructura clásica sería un José Pérez, el poder de las palabras, José Pérez. Es una forma bonita y es una forma perfecta de introducir el discurso. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo, chicos. Recordad que el tiempo de la presentación es más o menos 1 minuto. Es increíble la cantidad de veces que hemos visto presentaciones de discurso de 2, 3, 4, 5 minutos, cuando la evaluación está limitada de 2 a 3. O sea, la presentación suele ser más larga incluso que la evaluación.
Eso es absurdo, ¿vale? Tenéis que condensar la información. La presentación no es el momento de hacer gracias y de hablar con el público y de hablar con el orador y dar gracias a todo el mundo. No, la presentación es presentamos y ya está, ¿de acuerdo? Luego en la evaluación es cuando ocurrirá la magia. Intentad limitar la presentación a más o menos 1 minuto solo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a estructurar la evaluación? Con esa plantilla que hemos creado, habremos identificado muchas fortalezas y sugerencias. Posiblemente tú tendrás muchos puntos positivos y negativos de cada una de las características, de cada una de las categorías. Nos gustaría hablar de todo. De hecho, esto es un error bastante común. Intentamos dar feedback y retroalimentación de tantas cosas. Has hecho esto, has hecho lo otro, y lo otro, y más allá. Pero tenemos un tiempo limitado, que es entre 2 y 3 minutos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar las más relevantes, las más importantes. De todas ellas, ¿cuáles son los puntos fuertes más chulos, que más nos han gustado, que más necesita reforzar el orador? ¿Y cuáles son las sugerencias más importantes, las que tiene que subsanar de forma rápida? Es mucho mejor explicar poco, pero bien, que mucho y mal. Lo que recomendamos en Toastmasters Valencia son 3 fortalezas y 2 sugerencias. Esto normalmente es el número perfecto porque nos permite ir al detalle, pero no demasiado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Como siempre, recuerda, vamos a tratar nuestra evaluación como si fuera un microdiscurso, porque lo es. Recuerda, es un microdiscurso. Cada vez que sales a escena, es un microdiscurso. Vamos a abrir con un gancho, con un hook, con una forma atractiva. Vamos a referenciar algo del discurso, vamos a dar un toque de humor, vamos a comentar algo de lo que ha sucedido, cualquier forma para introducir nuestra evaluación. Nada de muchas gracias, Federico, por tu discurso. Ya, la audiencia se ha dormido, ya. Tienes que empezar con un gancho igual que harías con un discurso. Luego vamos a continuar con las 3 fortalezas. Y esto es importantísimo. Nunca, nunca, nunca simplemente digas lo que te ha gustado y ya está. Siempre utiliza la pregunta ¿por qué? ¿Por qué nos ha gustado? ¿Por qué eso es bueno? ¿De acuerdo? Nunca tienes que comentar cosas como me ha gustado tu energía. Fijaros en que parece un comentario normal, pero realmente está vacío. Si yo te digo a ti, oye, Federico, me gusta tu energía. ¿Vale? ¿Y qué quieres que haga yo con esa información? Esa información está vacía. Siempre acompaña las fortalezas con el por qué. ¿Por qué tu energía ha sido buena? Algo como, tu energía fue fantástica porque capturaste nuestra atención al instante y marcaste el tono. ¡Ah, amigo! Ahora yo ya sé por qué la energía tiene que ser alta, qué es lo que he conseguido haciendo esto y que tengo que repetirlo más veces en el futuro. Fijaros la diferencia. Decir simplemente lo que has hecho bien es vacío, pero decir lo que has hecho bien y por qué está bien, ¡wow! Ahí sí que es cuando aprendemos. Después vamos a ofrecer las 2 sugerencias. Y exactamente igual que en las fortalezas, teníamos el por qué, con las sugerencias tenemos el cómo. Es decir, cómo puedo solucionarlo. ¿De acuerdo? No vamos a decir cosas como, es que te moviste mucho en el escenario. ¿Ya? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me ate los pies? Dime cómo puedo no moverme tanto en el escenario. Vamos a decir cosas como, te moviste mucho en el escenario. En estos casos funciona muy bien imaginarnos un círculo en el suelo e intentar no salirnos del círculo. Esto es un pequeño truco que yo, como miembro de Toastmasters, he aprendido en el pasado y comparto contigo. ¿Por qué? Porque así yo no te digo solo lo que has hecho mal, sino cómo solucionarlo. Es como los niños pequeños. Si tú le dices a un niño pequeño, ¡lo has hecho mal! El niño dice, pues vale, pero si tú le explicas, lo has hecho mal por esto y esto y esto, el niño puede entender, ah, vale, pues entonces no tengo que repetirlo y sé cómo puedo evitarlo en el futuro. Tengo las herramientas y para eso estamos en Toastmasters, para aprender las herramientas y mejorar. Luego vamos a continuar con un resumen. El resumen, aunque no es obligatorio, es muy, muy recomendable. Principalmente porque en la fase de concursos, si algún día te presentas a los concursos de Toastmasters en la sección de evaluaciones, el resumen es vital. Puntúa un gran porcentaje del valor final de la puntuación es el resumen. Siempre deberías resumir.
Básicamente el resumen es resumir las 3 fortalezas y las 2 sugerencias de forma rápida y breve. Tan sencillo como esto. Y por último, siempre recuerda cerrar con impacto, igual que un discurso. Tienes que terminar con una frase que inspire, cualquier detalle del discurso, un toque de humor, cualquier cosa que deje esa sensación a la audiencia y al orador de que el discurso, la evaluación ha sido completa. Vamos a ver un ejemplo para ver qué te parece este sistema. He creado... Déjame un segundo que me haga pequeñito para que puedas leer. There you go. Vale, perfecto. Aquí he creado este discurso, es un discurso aleatorio, esta evaluación, disculpad, es aleatorio, no tiene ningún sentido, pero para que veas la estructura y qué bien suena. Esto más o menos dura entre 2 y 3 minutos, que es el tiempo de una evaluación. Y como podéis ver con los colores, tenemos la intro, luego tenemos los verdes, que son las fortalezas, y tenemos las 3, 1, 2, 3, luego tenemos las sugerencias, tenemos 2, 1, 2, por último tenemos el resumen con las 3 fortalezas, 1, 2, 3, y las 2 sugerencias, 1, 2, y por último el cierre. Vamos a leerlo juntos a ver cómo te sientes y vas a ver que con este sistema vas a poder dar una evaluación efectiva y contundente. Vamos a leerlo. Cuando mencionaste que tu miedo más grande no era hablar en público, sino las cucarachas voladoras, creo que todos aquí nos sentimos una mezcla de terror y empatía. Esa fue una forma brillante de captar nuestra atención, y aunque afortunadamente en este escenario no hay cucarachas, sí había algo mucho más desafiante, un público atento. Introducción. Has utilizado el humor y has mencionado algo del discurso. Magnífico. Continuamos con las fortalezas. Una de las grandes fortalezas de tu discurso fue su estructura. 1. Se notó que había un orden muy claro, con una introducción potente y un desarrollo con ejemplos personales y una conclusión inspiradora. Gracias a esto, aquí viene el porqué. El mensaje fue fácil de seguir y mantener el interés. También, 2. Destaco tu lenguaje corporal. Se veía que estabas cómodo en el escenario y que tus gestos acompañaban tus palabras de manera natural. ¿Por qué esto es importante? Eso hizo que el mensaje fuera aún más impactante. Por último, tu voz, 3, transmitía emoción. Cuando hablaste de superar el miedo, tu tono se volvió más firme. ¿Y por qué eso es importante? Eso reforzó la sensación de determinación que querías transmitir. Si hay algo en lo que podrías trabajar para que tu discurso sea aún más poderoso, es 1. El movimiento en el escenario. Noté que te desplazaste bastante de un lado a otro y aunque eso puede dar dinamismo, en otros momentos parecía que caminabas sin una intención clara. Solución. ¿Cómo? Algo que podrías probar es hacer pausas estratégicas. Vas a la derecha, dices 2 frases, vas a la izquierda, dices 2 frases más. Además, 2. El ritmo de tu discurso fue bastante constante. Introducir más variaciones como pausas en los momentos clave haría que el mensaje tuviera aún más impacto y permitiría que la audiencia asimilara mejor las ideas importantes. ¿Cómo lo hago? Un buen truco es exagerar las preguntas y las afirmaciones, como si fueran verdades absolutas. Resumen. En resumen, tu discurso tuvo una estructura clara, un lenguaje corporal expresivo y una voz llena de emoción. Si trabajas en controlar tus movimientos en el escenario y jugar más con las pausas, podrías hacer que tu mensaje sea aún más contundente. Y ahora cerramos con un mensaje potente. Me gustaría cerrar recordando algo que dijiste que me pareció muy potente. El miedo es solo el primer paso hacia el crecimiento. Hoy, con este discurso, nos has demostrado que con valentía y preparación se pueden superar cualquier desafío. ¡Felicidades! Fijaros qué sensación placentera nos da esta evaluación. Tenemos una intro, tenemos 3 puntos, fortalezas, tenemos 2 sugerencias, tenemos un resumen y un final. También nos quita mucha presión, porque sabemos que de todas las notas que hemos tomado durante el discurso no tenemos que hablar de todo. Simplemente tenemos que hablar de 3 fortalezas y por qué son importantes, de 2 sugerencias y cómo cambiarlas. Y de repente todo se simplifica, ¿verdad? Vamos con la última, dejad que me haga grande otra vez. Por último, toda esta información y un poquito más la vais a tener en la guía del buen evaluador, que vais a encontrar en la carpeta de Google Drive, con todos los recursos, ¿de acuerdo? Los vídeos, las guías. Esta guía la tenéis en español, en inglés, en italiano, en francés y en alemán, en los idiomas prioritarios de la Unión Europea. Podéis revisarlo, podéis descargarlo, podéis imprimirlo. Muchísimas gracias por
vuestra atención, por tu atención, y a partir de ahora solo te queda brillar dando evaluaciones y retroalimentación a todos tus compañeros. Un abrazo muy grande.